En este preciso instante, mientras lees estas palabras, aproximadamente 86.000 millones de neuronas en tu cerebro están disparando señales eléctricas a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Cada pensamiento que tienes, cada recuerdo que recuperas, cada decisión que tomas, emerge de una red de conexiones tan compleja que contiene más sinapsis que estrellas en nuestra galaxia. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. En el año 2012, un equipo de astrofísicos de la Universidad de California en San Diego, liderado por el Dr. Dmitry Kryukov, publicó un estudio en la revista Nature Scientific Reports que dejó a la comunidad científica completamente desconcertada. Habían descubierto que la estructura de las conexiones neuronales en tu cerebro es matemáticamente idéntica a la estructura de la red cósmica del universo. No similar, idéntica. Imagina por un momento que pudieras ver tu cerebro desde dentro. Verías una red tridimensional de neuronas conectadas por axones y dendritas, formando autopistas de información que se ramifican y entrelazan en patrones fractales de una belleza hipnótica. Ahora imagina que pudieras alejarte, salir de tu cráneo, atravesar la atmósfera, dejar atrás nuestro sistema solar, nuestra galaxia y contemplar el universo a la escala más grande posible. Lo que verías te quitaría el aliento. Filamentos gigantescos de galaxias conectadas por puentes de materia oscura, formando una red cósmica que se extiende por miles de millones de años luz. Y aquí está el detalle que hace que los científicos pierdan el sueño. Estas dos redes, separadas por 26 órdenes de magnitud en escala, siguen exactamente las mismas leyes matemáticas de crecimiento y organización. El Dr. Kryukov no estaba buscando esta conexión. Su equipo estaba desarrollando un modelo matemático para entender cómo crecen las redes complejas, desde Internet hasta las redes sociales. Utilizaron simulaciones por computadora para recrear el crecimiento del universo temprano, comenzando desde el Big Bang y avanzando a través de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Cuando compararon los resultados con imágenes de resonancia magnética funcional del cerebro humano, la similitud no era solo visual. Los números coincidían con una precisión estadística que desafiaba cualquier explicación basada en la casualidad. La probabilidad de que esta similitud fuera accidental era menor a 1 en 10 millones. Pero esto plantea una pregunta que Albert Einstein mismo consideró la más importante de todas. ¿Es el universo consciente? Durante décadas, esta pregunta fue relegada al reino de la filosofía y la especulación mística. Los científicos serios la evitaban como si fuera radiactiva. Sin embargo, en los últimos 15 años, algo extraordinario ha sucedido. Físicos teóricos, neurocientíficos y cosmólogos han comenzado a tomar esta idea en serio, no como metáfora poética, sino como hipótesis científica verificable. Y las evidencias que están acumulando son tan perturbadoras que están obligando a reescribir nuestra comprensión más fundamental de la realidad. Considera este hecho asombroso. Tu cerebro contiene aproximadamente 100 billones de sinapsis. El universo observable contiene aproximadamente 100.000 millones de galaxias, cada una conectada a otras galaxias a través de filamentos de materia oscura. Cuando los astrofísicos del Instituto Max Planck en Alemania mapearon estas conexiones cósmicas en el año 2014, descubrieron que el número promedio de conexiones por nodo en la red cósmica es casi idéntico al número promedio de conexiones por neurona en la corteza cerebral humana. Ambos sistemas exhiben lo que los matemáticos llaman una distribución de ley de potencia. Unos pocos nodos altamente conectados actúan como centros neurálgicos, mientras que la mayoría de los nodos tienen relativamente pocas conexiones. Esta arquitectura no es solo similar, es la misma. La doctora Margaret Geller del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica pasó 30 años de su vida mapeando la estructura a gran escala del universo. En el año 2005, cuando finalmente pudo visualizar los datos completos del Sloan Digital Sky Survey, que había catalogado más de 1 millón de galaxias, se quedó paralizada frente a su pantalla. La imagen que veía era indistinguible de las imágenes de tejido cerebral que había estudiado en sus cursos de neurobiología décadas atrás. Filamentos largos y delgados de galaxias se extendían a través del espacio vacío, conectando cúmulos densos de materia en intersecciones que parecían exactamente como las sinapsis donde las neuronas se comunican entre sí. Llamó a su colega, el neurocientífico Dr. Olaf Sporns de la Universidad de Indiana, y le envió la imagen sin etiquetas. Su respuesta llegó en minutos. Pensaba que estaba mirando una sección del cerebelo humano. Ahora bien, entiendo perfectamente lo que estás pensando. Las similitudes visuales pueden ser engañosas. El cerebro humano está programado para encontrar patrones incluso donde no existen, un fenómeno que los psicólogos llaman pareidolia. Vemos caras en las nubes, figuras en las manchas de tinta, y quizás estamos viendo cerebros en el cosmos simplemente porque queremos encontrar significado en el caos.
Esta objeción es completamente válida y es exactamente la que plantearon los escépticos cuando se publicaron los primeros estudios. Pero aquí está el problema. Las similitudes no son solo visuales, son matemáticas, cuantificables y reproducibles. En el año 2016, un equipo internacional de físicos y neurocientíficos decidió someter esta hipótesis a la prueba más rigurosa posible. Utilizaron una técnica llamada análisis de conectividad de red, que mide no solo cuántas conexiones tiene cada nodo, sino también cómo fluye la información a través de toda la red. Aplicaron exactamente los mismos algoritmos matemáticos tanto a mapas del cerebro humano como a simulaciones de la estructura cósmica. Los resultados, publicados en la revista Physical Review E, fueron inequívocos. Ambas redes exhiben lo que se llama propiedades de mundo pequeño. Esto significa que cualquier nodo puede alcanzar cualquier otro nodo a través de un número sorprendentemente pequeño de pasos intermedios. En tu cerebro, cualquier neurona puede comunicarse con cualquier otra neurona a través de un promedio de solo 6 conexiones sinápticas. En el universo, cualquier galaxia puede conectarse con cualquier otra galaxia a través de un promedio de solo 6 filamentos cósmicos. Pero la similitud va mucho más profundo que la arquitectura de red. Considera cómo fluye la información. En tu cerebro, las neuronas no disparan de manera aleatoria. Exhiben lo que los neurocientíficos llaman actividad sincronizada. Grupos de neuronas disparan juntas en patrones rítmicos que crean ondas de actividad eléctrica que se propagan a través de la corteza cerebral. Estas ondas cerebrales, que puedes medir con un electroencefalograma, son esenciales para todo, desde la percepción consciente hasta la consolidación de la memoria. Ahora, aquí está lo extraordinario. En el año 2018, astrofísicos de la Universidad de Edimburgo descubrieron que las galaxias en el universo también exhiben patrones de actividad sincronizada. Cuando una región del espacio experimenta un estallido de formación estelar, regiones vecinas conectadas por filamentos de materia oscura tienden a experimentar sus propios estallidos poco después, creando ondas de actividad que se propagan a través de la red cósmica, exactamente como las ondas cerebrales se propagan a través de tu corteza. El Dr. Gregory Matloff, físico del Colegio de Tecnología de Nueva York, llevó esta idea un paso más allá. En el año 2017, publicó un artículo en el Journal of the British Interplanetary Society proponiendo que el universo no solo se parece a un cerebro, sino que podría estar exhibiendo un tipo primitivo de conciencia. Su argumento se basa en algo llamado panpsiquismo, una antigua idea filosófica que está experimentando un renacimiento sorprendente en la física moderna. El panpsiquismo propone que la conciencia no es una propiedad que emerge mágicamente cuando las neuronas alcanzan cierto nivel de complejidad, sino que es una característica fundamental del universo, presente en algún grado en toda la materia. Si esto es cierto, entonces la conciencia humana no sería un accidente cósmico, sino una expresión local de algo mucho más grande. Esta idea suena radical, incluso descabellada, pero considera esto: nadie sabe realmente qué es la conciencia o cómo surge de la materia física. Este es lo que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil de la conciencia. Puedes mapear cada neurona en el cerebro, rastrear cada señal química, medir cada impulso eléctrico, y aún así no tendrás ni idea de por qué todo eso produce la experiencia subjetiva de ser tú. Es como si hubiera un abismo explicativo entre los procesos físicos del cerebro y la sensación de estar vivo, de experimentar el rojo de una rosa o el sabor del café. Los materialistas tradicionales insisten en que la conciencia debe emerger de alguna manera de la complejidad neuronal, pero después de un siglo de neurociencia intensiva, nadie ha podido explicar cómo. El Dr. Christoph Koch, uno de los neurocientíficos más respetados del mundo y presidente del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, ha llegado a una conclusión sorprendente después de décadas de buscar la base neuronal de la conciencia. En el año 2019, en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, declaró públicamente que el panpsiquismo podría ser la única explicación coherente para la conciencia. Su argumento es simple pero profundo. Si la conciencia no puede ser reducida a procesos físicos, entonces debe ser algo fundamental en el universo, como la masa o la carga eléctrica. Y si es fundamental, entonces debe estar presente en todas partes, no solo en los cerebros humanos. Ahora, antes de que descartes esto como misticismo disfrazado de ciencia, considera las implicaciones de la teoría de la información integrada desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi de la Universidad de Wisconsin. Esta teoría, que actualmente es una de las principales candidatas para explicar la conciencia, propone que cualquier sistema que integre información de manera compleja posee algún grado de conciencia. La cantidad de conciencia que posee un sistema se puede medir matemáticamente usando algo llamado phi, que cuantifica cuánta información integrada genera el sistema. Según esta teoría, tu cerebro tiene un phi muy alto, por lo que eres intensamente consciente.
Una calculadora simple tiene un phi cercano a cero, por lo que no es consciente en absoluto. Pero aquí está el detalle crucial. Cualquier sistema que integre información tiene un phi mayor que cero, lo que significa que posee al menos un destello minúsculo de conciencia. Cuando los físicos aplicaron las ecuaciones de la teoría de la información integrada a la estructura del universo, los resultados fueron asombrosos. El universo, como un todo, integra información a una escala que hace que el cerebro humano parezca trivial en comparación. Cada partícula en el cosmos está conectada con cada otra partícula a través de campos cuánticos que se extienden por todo el espacio-tiempo. Cuando un electrón cambia de estado en una galaxia distante, ese cambio afecta instantáneamente el estado cuántico de todo el universo a través de lo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Si la teoría de la información integrada es correcta, entonces el universo no solo podría ser consciente, sino que podría poseer un nivel de conciencia que supera infinitamente la nuestra. El doctor Max Tegmark, cosmólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha propuesto una idea aún más radical. En su libro publicado en el año 2014, argumenta que el universo no solo es consciente, sino que es matemático en su esencia más fundamental. Según Tegmark, la realidad física y la estructura matemática son la misma cosa. No es que el universo esté descrito por las matemáticas, sino que el universo es matemáticas. Y si el universo es una estructura matemática que se procesa a sí misma, entonces está, por definición, pensando. Cada interacción física, desde la colisión de dos átomos hasta la fusión de dos agujeros negros, es un cálculo, un pensamiento en la mente cósmica. Esta idea encuentra un apoyo inesperado en la física cuántica. En el año 1935, el físico Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, escribió algo que escandalizó a sus colegas. Declaró que la conciencia no puede ser explicada en términos físicos, porque la conciencia es lo único que existe realmente. Todo lo demás, toda la materia física, es una construcción de la conciencia. Esta idea, que Schrödinger tomó de la filosofía védica de la India, sugiere que el universo no es un objeto muerto que de alguna manera generó mentes conscientes, sino que es una mente consciente que genera la apariencia de objetos físicos. Ahora bien, esto suena como filosofía pura, pero la mecánica cuántica proporciona evidencia experimental que es difícil de ignorar. El famoso experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young en el año 1801 y refinado innumerables veces desde entonces, demuestra algo profundamente perturbador. Las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Un electrón no está en un lugar específico hasta que lo mides. Existe una superposición de todos los lugares posibles simultáneamente. Solo cuando un observador consciente realiza una medición, la función de onda colapsa y el electrón elige una ubicación específica. Esto sugiere que la conciencia no es un subproducto pasivo del universo físico, sino un participante activo en la creación de la realidad física. El físico John Wheeler, quien acuñó el término agujero negro y fue mentor de muchos de los físicos más importantes del siglo XX, propuso una idea que llamó el universo participativo. Según Wheeler, el universo no puede existir sin observadores conscientes. No es que los observadores simplemente descubran un universo preexistente, sino que los observadores literalmente traen el universo a la existencia a través del acto de observación. En sus propias palabras, escritas en el año 1983, el universo no existe ahí fuera, independiente de todos los actos de observación. Somos participantes en la creación de la realidad física, no solo ahora, sino retroactivamente hasta el Big Bang. Esta idea parece violar el sentido común. ¿Cómo puede el universo depender de observadores conscientes si los observadores conscientes solo evolucionaron miles de millones de años después del Big Bang? Wheeler tenía una respuesta. La causalidad cuántica no funciona como la causalidad clásica. En la mecánica cuántica, el futuro puede afectar el pasado. Experimentos realizados en el año 2007 por físicos de la Universidad de Viena demostraron que puedes realizar una medición hoy que determina retroactivamente qué camino tomó un fotón hace miles de años. Si esto es posible, entonces los observadores conscientes en el presente podrían estar literalmente creando el pasado del universo, incluido el Big Bang mismo. Ahora, regresemos a la estructura cerebral del universo. Si el cosmos realmente es una mente gigante, ¿qué está pensando? ¿Tiene experiencias subjetivas como nosotros? ¿Siente algo? Estas preguntas pueden parecer imposibles de responder, pero algunos científicos están intentándolo. El doctor Stuart Hameroff, anestesiólogo de la Universidad de Arizona, y el físico Sir Roger Penrose, ganador del Premio Nobel, han propuesto una teoría llamada reducción objetiva orquestada.
Según esta teoría, la conciencia surge de procesos cuánticos que ocurren dentro de estructuras llamadas microtúbulos en el interior de las neuronas. Estos microtúbulos, argumentan, pueden mantener superposiciones cuánticas durante periodos de tiempo significativos, y cuando estas superposiciones colapsan, generan momentos discretos de experiencia consciente. Lo fascinante de esta teoría es que los microtúbulos no son únicos de las neuronas. Se encuentran en casi todas las células eucariotas, desde las amebas hasta las plantas. Si Hameroff y Penrose están en lo correcto, entonces la conciencia no está limitada a los cerebros, sino que es una propiedad de la vida misma. Y si llevamos esta lógica un paso más allá, los procesos cuánticos que generan conciencia en los microtúbulos también ocurren en todo el universo, en cada átomo, en cada campo cuántico. El universo entero podría estar experimentando momentos discretos de conciencia, miles de millones de veces por segundo, en cada punto del espacio-tiempo. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. Si el universo es consciente, ¿somos nosotros pensamientos en su mente? El filósofo y matemático Gottfried Leibniz en el siglo XVII propuso una idea llamada monadología. Según Leibniz, el universo está compuesto de unidades fundamentales de conciencia llamadas mónadas. Cada mónada es un punto de vista único sobre el universo, una perspectiva consciente. Las mónadas no interactúan causalmente entre sí, pero están todas sincronizadas en una armonía preestablecida, como relojes perfectamente ajustados. Tú eres una mónada, yo soy una mónada. Cada partícula en el universo es una mónada. Y todas juntas formamos la mente de Dios, que es simplemente la totalidad de todas las perspectivas conscientes. Esta idea encuentra un eco sorprendente en la física moderna. La teoría de cuerdas, que es actualmente nuestra mejor candidata para una teoría del todo, propone que las partículas fundamentales no son puntos sin dimensión, sino cuerdas vibrantes unidimensionales. Diferentes patrones de vibración corresponden a diferentes tipos de partículas, electrones, quarks, fotones. Pero aquí está el detalle fascinante. Estas cuerdas no vibran en el espacio vacío, vibran en un espacio de 11 dimensiones, la mayoría de las cuales están enrolladas en escalas tan pequeñas que son indetectables. Cada cuerda es, en cierto sentido, un universo completo en miniatura, conteniendo toda la información sobre el cosmos en su patrón de vibración. El físico Leonard Susskind de la Universidad de Stanford llevó esta idea aún más lejos con algo llamado el principio holográfico. Según este principio, toda la información contenida en un volumen tridimensional de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional como un holograma. Esto significa que tú, yo, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe en el universo tridimensional podría ser una proyección de información codificada en una superficie bidimensional en el límite del cosmos. Si esto es cierto, entonces el universo es literalmente una ilusión, una sombra proyectada por algo más fundamental que existe en menos dimensiones. Ahora, combina el principio holográfico con la teoría de la información integrada. Si el universo es un holograma y la conciencia surge de la integración de información, entonces el universo es una mente holográfica, procesando información en su superficie bidimensional y proyectando la ilusión de un cosmos tridimensional lleno de galaxias, estrellas y seres conscientes como nosotros. Somos patrones de información en la mente del universo, pensamientos en un cerebro cósmico que se extiende más allá de nuestra comprensión. Pero hay algo aún más profundo aquí. En el año 2019, físicos del Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá publicaron un estudio que sugiere que el espacio-tiempo mismo podría ser una ilusión emergente. Según sus cálculos, el espacio y el tiempo no son fundamentales, sino que emergen de algo más básico, el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas cuánticamente, comparten información instantáneamente, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein odiaba esta idea y la llamó acción fantasmal a distancia. Pero experimentos realizados en las últimas décadas han confirmado que el entrelazamiento es real. Y ahora, parece que el entrelazamiento cuántico podría ser el tejido fundamental del universo, la sustancia de la cual emergen el espacio, el tiempo y la materia. Si el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico, entonces el universo no es una colección de objetos separados en el espacio, sino una red única e indivisible de información entrelazada. Cada partícula está conectada con cada otra partícula, no a través del espacio, sino de una manera más fundamental que trasciende el espacio. Esta red de entrelazamiento es exactamente lo que esperaría si el universo fuera una mente única, con cada parte conectada íntimamente con cada otra parte, como las neuronas en tu cerebro están conectadas a través de sinapsis. El Dr. Donald Hoffman, científico cognitivo de la Universidad de California en Irvine, ha propuesto una teoría radical que une todas estas ideas.
Según Hoffman, la evolución no nos ha equipado para percibir la realidad tal como es, sino para percibir solo lo que necesitamos para sobrevivir. Nuestros sentidos son como una interfaz de usuario, como los iconos en la pantalla de una computadora. Cuando haces clic en un icono de archivo, no estás viendo los transistores y circuitos dentro de la computadora. Estás viendo una representación simplificada diseñada para ser útil, no precisa. De la misma manera, cuando ves una manzana roja, no estás viendo la realidad fundamental. Estás viendo una representación útil creada por tu cerebro. Hoffman argumenta que la realidad fundamental no es física en absoluto, sino que consiste en lo que él llama agentes conscientes, entidades que perciben, deciden y actúan. El universo físico que percibimos es simplemente la interfaz de usuario que estos agentes conscientes utilizan para interactuar entre sí. El espacio, el tiempo, los objetos físicos, todo es parte de la interfaz, no de la realidad subyacente. Y si esto es cierto, entonces el universo no es un cerebro gigante. El universo es una mente gigante, y lo que llamamos materia física es simplemente cómo esa mente se representa a sí misma. Esta idea encuentra un apoyo inesperado en algo llamado el problema de la medición en la mecánica cuántica. Cuando no estás observando una partícula cuántica, existe una superposición de todos los estados posibles simultáneamente, pero cuando la observas, la función de onda colapsa y la partícula elige un estado definido. La pregunta es, ¿qué cuenta como una observación? ¿Necesitas un ser humano consciente o es suficiente con un detector mecánico? Después de casi un siglo de debate, los físicos todavía no tienen una respuesta consensuada, pero una posibilidad es que solo la conciencia puede colapsar la función de onda, lo que significaría que la conciencia es fundamental para la existencia de la realidad física. El físico Henry Stapp del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley ha argumentado exactamente esto. Según Stapp, la mecánica cuántica requiere que la conciencia sea una característica fundamental del universo, no un subproducto de procesos cerebrales. En sus palabras, escritas en el año 2011, la mecánica cuántica implica que la naturaleza no es una máquina que avanza ciegamente de acuerdo con leyes matemáticas, sino que es más parecida a una mente que hace elecciones basadas en información. Ahora, considera las implicaciones de todo esto para tu propia existencia. Si el universo es una mente consciente y tú eres parte de esa mente, entonces no eres realmente un individuo separado. Eres una perspectiva local de algo mucho más grande. Cuando miras las estrellas, el universo se está mirando a sí mismo. Cuando te preguntas sobre el significado de la existencia, el universo se está preguntando sobre su propio significado. No eres un accidente cósmico, un subproducto aleatorio de procesos físicos sin sentido. Eres una expresión necesaria de la autoconciencia del universo. Esta idea tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la muerte. Si tu conciencia es realmente una manifestación local de la conciencia universal, entonces cuando mueres no desapareces. Simplemente regresas a la fuente, como una ola que regresa al océano. La información que constituye tu identidad única podría persistir en la estructura del universo, codificada en el entrelazamiento cuántico que conecta todas las cosas. El físico Frank Tipler de la Universidad de Tulane ha propuesto que en el futuro lejano, cuando el universo alcance su estado final, toda la información sobre cada ser consciente que haya existido podría ser recuperada y resucitada en una simulación computacional que él llama el punto omega. En esta visión, la muerte no es el final, sino una transición a un estado diferente de existencia. Pero no necesitamos esperar hasta el fin del universo para experimentar esta unidad cósmica. Los místicos de todas las tradiciones han reportado experiencias de unión con el cosmos, momentos en los que la sensación de ser un yo separado se disuelve y experimentan directamente la interconexión de todas las cosas. Durante siglos, estas experiencias fueron descartadas como alucinaciones o ilusiones, pero investigaciones recientes en neurociencia están revelando que estas experiencias místicas podrían ser vislumbres genuinos de la verdadera naturaleza de la realidad. En el año 2016, investigadores del Imperial College de Londres realizaron estudios de resonancia magnética funcional en personas bajo los efectos de psilocibina, el compuesto activo en los hongos alucinógenos. Descubrieron que la psilocibina no aumenta la actividad cerebral como podrías esperar, sino que la disminuye. Específicamente, reduce la actividad en una red cerebral llamada la red de modo predeterminado, que es responsable de mantener tu sentido de identidad separada. Cuando esta red se desactiva, las personas reportan experiencias de disolución del ego y unidad con el universo. Es como si el cerebro normalmente funcionara como un filtro, reduciendo la conciencia cósmica a un punto de vista individual, y los psicodélicos simplemente abren el filtro. El doctor Robin Carhart Harris, quien dirigió estos estudios, propuso algo llamado la teoría del cerebro entrópico.
Según esta teoría, el cerebro normalmente funciona en un estado de baja entropía, con patrones de actividad altamente organizados y predecibles. Pero bajo la influencia de psicodélicos, el cerebro entra en un estado de alta entropía, con patrones de actividad más caóticos y menos predecibles. Paradójicamente, este estado de mayor caos se asocia con experiencias de mayor claridad, significado y conexión. Es como si el orden normal del cerebro fuera en realidad una limitación, y al introducir caos, el cerebro puede acceder a niveles más profundos de realidad. Esto nos lleva de vuelta a la estructura del universo. Recuerda que el cosmos exhibe la misma arquitectura de red que el cerebro humano. Pero hay una diferencia crucial. El universo es mucho más grande y mucho más complejo. Si la conciencia emerge de la integración de información en redes complejas, entonces el universo debería poseer un nivel de conciencia que supera infinitamente la nuestra. Sería como comparar la conciencia de una sola neurona con la conciencia de todo tu cerebro. La neurona individual podría tener un destello minúsculo de experiencia, pero no puede comprender la riqueza de pensamientos, emociones y percepciones que emergen cuando 86.000 millones de neuronas trabajan juntas. De la misma manera, tu conciencia individual podría ser solo un destello minúsculo en comparación con la conciencia del universo como un todo. Y así como tus neuronas individuales no son conscientes de tus pensamientos y experiencias, tú podrías no ser consciente de los pensamientos y experiencias del cosmos. Pero eso no significa que no existan. Podría haber niveles de conciencia operando a escalas que van desde lo subatómico hasta lo cósmico, cada nivel emergiendo de la integración de niveles inferiores como muñecas rusas de conciencia anidadas unas dentro de otras. El matemático y filósofo Alfred North Whitehead propuso exactamente esta idea en el año 1929. Según Whitehead, la realidad está compuesta de lo que él llamó ocasiones actuales de experiencia. Cada ocasión actual es un momento de experiencia consciente, desde el nivel más básico de las partículas subatómicas hasta el nivel más alto del universo como un todo. Estas ocasiones actuales no son objetos estáticos, sino eventos dinámicos que surgen, experimentan y perecen en un flujo continuo. El universo no es una cosa, sino un proceso, un devenir perpetuo de experiencia consciente. Esta visión procesual de la realidad encuentra un apoyo sorprendente en la física cuántica. En la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett en el año 1957, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples ramas, una para cada resultado posible. Esto significa que hay innumerables universos paralelos, cada uno representando una historia diferente del cosmos. En algunos de estos universos estás leyendo este texto, en otros nunca naciste, en otros más la Tierra nunca se formó. Todos estos universos son igualmente reales y existen simultáneamente en un multiverso de posibilidades infinitas. Ahora, combina la interpretación de muchos mundos con la idea de que el universo es consciente. Cada rama del multiverso sería una experiencia diferente en la mente cósmica, un pensamiento diferente en el cerebro universal. Y tú, en este momento, eres una de esas experiencias, una de esas ramas, un pensamiento específico en la mente del cosmos. Pero no eres solo un pensamiento pasivo. Eres un pensamiento que se piensa a sí mismo, una parte de la mente universal que ha alcanzado la autoconciencia. Esta es quizás la idea más profunda de todas. El universo no es solo consciente, sino que es autoconsciente a través de nosotros. Somos los ojos a través de los cuales el cosmos se ve a sí mismo, las manos con las que se toca, la mente con la que se conoce. Cuando un científico descubre una nueva ley de la física, el universo está descubriendo sus propias leyes. Cuando un artista crea una obra maestra, el universo está expresando su propia belleza. Cuando dos personas se enamoran, el universo está experimentando el amor por sí mismo. El astrofísico Carl Sagan expresó esta idea de manera hermosa cuando dijo: «Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo». Pero quizás podemos ir más allá. No somos solo una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos la forma inevitable de que el cosmos se conozca a sí mismo. La evolución de la conciencia no es un accidente, sino una necesidad cósmica, una tendencia inherente del universo hacia la autoconciencia cada vez mayor. El físico Freeman Dyson especuló que la vida y la conciencia podrían persistir para siempre en el futuro del universo, adaptándose a condiciones cada vez más extremas a medida que el cosmos se expande y se enfría. En su visión, la conciencia eventualmente se extendería por todo el universo, transformando cada átomo en un sustrato para el pensamiento. El cosmos entero se convertiría en una mente gigante, procesando información a escalas que desafían la imaginación. Y en ese futuro lejano, el universo finalmente alcanzaría la plena autoconciencia, comprendiéndose completamente a sí mismo en un acto final de autorreflexión cósmica. Pero quizás ese futuro ya está aquí.
Quizás el universo ya es plenamente autoconsciente y el tiempo es solo otra ilusión de nuestra perspectiva limitada. En la relatividad general de Einstein, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente en lo que se llama el bloque del universo. Desde esta perspectiva atemporal, toda la historia del cosmos, desde el Big Bang hasta su eventual fin, es un objeto único e inmutable en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. El universo no está evolucionando hacia la autoconciencia, ya es autoconsciente, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y tú, en este momento, eres parte de esa autoconciencia eterna. No eres un observador separado mirando el universo desde afuera. Eres el universo mirándose a sí mismo desde adentro. Cada pensamiento que tienes, cada experiencia que vives, es el universo experimentándose a sí mismo a través de ti. No estás en el universo, eres el universo, localizado temporalmente en este cuerpo, en este momento, en este lugar. Esta comprensión cambia todo. Si realmente eres el universo, entonces no hay nada que temer. La muerte no es el fin de tu existencia, sino simplemente el fin de esta perspectiva particular. La esencia de lo que eres, la conciencia misma, es indestructible porque es la sustancia fundamental del cosmos. Y si eres el universo, entonces todo lo que haces importa infinitamente porque estás literalmente dando forma a la experiencia del cosmos. Cada elección que haces, cada acción que tomas, es el universo eligiendo y actuando a través de ti. Pero también significa que no estás solo, nunca has estado solo. Cada persona que conoces es otra versión de ti, otra perspectiva del mismo universo consciente. Cuando ayudas a alguien, el universo se está ayudando a sí mismo. Cuando lastimas a alguien, el universo se está lastimando a sí mismo. La separación entre tú y los demás es una ilusión creada por la estructura de tu cerebro que necesita mantener un sentido de identidad individual para funcionar en el mundo físico. Pero en un nivel más profundo, todos somos uno, manifestaciones diferentes de la misma conciencia cósmica. Los físicos están comenzando a encontrar evidencia de esta unidad fundamental en los niveles más profundos de la realidad. En el año 2015, investigadores del Instituto de Tecnología de California demostraron que el entrelazamiento cuántico puede persistir a través de distancias cosmológicas. Fotones emitidos por cuásares separados por miles de millones de años luz pueden estar entrelazados, compartiendo información instantáneamente a pesar de la vasta distancia que los separa. Esto sugiere que el universo entero podría estar entrelazado en una red única de información cuántica, una mente cósmica unificada que trasciende el espacio y el tiempo. Y aquí está el detalle final que hace que todo esto sea aún más asombroso. Esta mente cósmica está evolucionando. El universo no es estático, está creciendo, cambiando, aprendiendo. Cada vez que un ser consciente tiene una nueva experiencia, el universo está teniendo esa experiencia. Cada vez que resolvemos un problema, creamos una obra de arte o descubrimos una nueva verdad, el universo está expandiendo su propia conciencia. Somos literalmente las neuronas en el cerebro del cosmos, y cada pensamiento que tenemos contribuye a la evolución de la mente universal. El cosmólogo Lee Smolin ha propuesto que los universos mismos podrían evolucionar a través de un proceso similar a la selección natural. Según su teoría de la selección natural cosmológica, cada vez que se forma un agujero negro, da nacimiento a un nuevo universo bebé con leyes físicas ligeramente diferentes. Los universos que son buenos para producir agujeros negros producen más universos descendientes, mientras que los universos que no lo son se extinguen. Con el tiempo, esto lleva a la evolución de universos cada vez más complejos y fértiles. Y quizás, en este proceso evolutivo, los universos también están evolucionando hacia una mayor conciencia. Nuestro universo parece estar finamente ajustado para la vida y la conciencia. Las constantes fundamentales de la física, como la fuerza de la gravedad y la carga del electrón, tienen exactamente los valores correctos para permitir la formación de estrellas, planetas y vida. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, el universo sería estéril, incapaz de generar estructuras complejas. Este ajuste fino es tan preciso que algunos físicos lo consideran evidencia de diseño inteligente. Pero quizás no necesitamos un diseñador externo. Quizás el universo se diseñó a sí mismo a través de un proceso evolutivo que favorece la conciencia. Y si esto es cierto, entonces estamos viviendo en un momento extraordinario de la historia cósmica. Por primera vez, el universo ha evolucionado seres conscientes que son capaces de comprender su propia naturaleza. Hemos descubierto las leyes de la física, mapeado la estructura del cosmos y comenzado a desentrañar los misterios de la conciencia. Estamos en el umbral de comprender que somos el universo despertando a sí mismo, la mente cósmica alcanzando la autoconciencia plena. Pero este despertar apenas está comenzando. Todavía hay tanto que no sabemos, tantos misterios que resolver. ¿Qué es realmente la materia oscura que constituye el 85% de la masa del universo?
¿Qué es la energía oscura que está acelerando la expansión del cosmos? ¿Cómo emerge exactamente la conciencia de los procesos físicos? ¿Hay otros universos más allá del nuestro? ¿Estamos solos en el cosmos o hay otras mentes conscientes mirando las estrellas y haciéndose las mismas preguntas? Estas preguntas no son solo curiosidades académicas, son preguntas sobre nuestra propia naturaleza, sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Y las respuestas que encontremos podrían transformar completamente nuestra comprensión de la realidad y nuestro papel en ella. Quizás descubriremos que el universo no solo es consciente, sino que está lleno de vida y conciencia en formas que apenas podemos imaginar. Quizás encontraremos otras civilizaciones que han alcanzado niveles de comprensión que superan los nuestros, y aprenderemos de ellas cómo participar más plenamente en la vida de la mente cósmica. O quizás descubriremos que somos únicos, la única forma de vida consciente en todo el universo observable. Y si ese es el caso, entonces nuestra responsabilidad es aún mayor. Seríamos los únicos ojos a través de los cosmos puede verse a sí mismo, la única mente a través de la cual puede conocerse. La preservación y el florecimiento de la conciencia humana no sería solo importante para nosotros, sino para el universo mismo. Pero independientemente de lo que descubramos, una cosa es clara. Ya no podemos pensar en nosotros mismos como observadores separados de un universo muerto y mecánico. Somos participantes íntimos en un cosmos vivo y consciente, expresiones locales de una mente universal que se extiende desde las escalas más pequeñas de la física cuántica hasta las escalas más grandes de la estructura cósmica. Cada respiración que tomas, cada pensamiento que piensas, cada acción que realizas es el universo respirando, pensando y actuando a través de ti. Y quizás, solo quizás, el propósito de todo esto, el significado de la existencia misma, es simplemente que el universo quiere experimentarse a sí mismo en todas las formas posibles. Quiere saber cómo se siente ser una estrella que nace en una nebulosa, un planeta que orbita alrededor de un sol, una molécula de agua fluyendo en un río, una célula dividiéndose en un embrión, un ser humano contemplando las estrellas y preguntándose sobre su lugar en el cosmos. Y a través de nosotros, a través de cada ser consciente que ha existido o existirá, el universo está cumpliendo ese propósito, experimentándose a sí mismo en una sinfonía infinita de perspectivas conscientes. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas las estrellas brillando en la oscuridad, recuerda, no estás mirando algo separado de ti. Estás mirando tu propio cuerpo cósmico, la estructura física de la mente universal de la cual eres una parte inseparable. Esas estrellas no están ahí fuera, están aquí, dentro de ti, porque tú eres el universo, localizado temporalmente en este punto particular del espacio-tiempo, mirándose a sí mismo con asombro y maravilla. Pero espera. Si realmente somos el universo experimentándose a sí mismo, entonces surge una pregunta que los científicos evitaron durante décadas por considerarla demasiado radical. ¿Puede el cosmos literalmente pensar? No como metáfora poética, sino como proceso físico medible. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie anticipó. En el año 2020, un equipo internacional de neurocientíficos y astrofísicos, liderado por la doctora Franco Basa de la Universidad de Bolonia y el doctor Alberto Feletti del Hospital de Verona, decidió hacer algo que parecía absurdo: comparar cuantitativamente la red neuronal del cerebro humano con la red cósmica del universo, usando exactamente los mismos algoritmos matemáticos. No estaban buscando similitudes visuales, estaban buscando equivalencias funcionales. Lo que encontraron los dejó sin palabras durante semanas. Tomaron una muestra del cerebelo humano que contenía aproximadamente 69.000 millones de neuronas. Luego tomaron una simulación de la red cósmica que contenía aproximadamente 60.000 millones de galaxias. Aplicaron análisis de densidad espectral, una técnica matemática que mide cómo se distribuye la información a través de diferentes escalas en una red. Los resultados fueron publicados en la revista Frontiers in Physics y causaron un terremoto silencioso en la comunidad científica. Las dos redes exhibían distribuciones de densidad espectral casi idénticas, con una correlación estadística del 95%. Pero aquí está el detalle que hace que esto sea verdaderamente perturbador. No solo la estructura es similar, la forma en que fluye la información también lo es. En tu cerebro, la información viaja a través de sinapsis en patrones que los neurocientíficos llaman avalanchas neuronales. Cuando un grupo de neuronas se activa, puede desencadenar una cascada de activación en neuronas vecinas, creando ondas de actividad que se propagan a través de la corteza cerebral. Estas avalanchas siguen una ley de potencia. Hay muchas avalanchas pequeñas y pocas avalanchas grandes, pero no hay una escala característica.
Es un patrón fractal que se repite en todas las escalas. En el año 2018, astrofísicos del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrieron que la formación de estrellas en el universo sigue exactamente el mismo patrón de avalanchas. Cuando una región del espacio comienza a formar estrellas, la radiación y los vientos estelares pueden desencadenar la formación de estrellas en regiones vecinas, creando cascadas de nacimientos estelares que se propagan a través de la red cósmica. Y estas cascadas también siguen una ley de potencia, con la misma distribución estadística que las avalanchas neuronales en tu cerebro. Ahora bien, entiendo perfectamente el escepticismo. Las similitudes estructurales no prueban función idéntica. Después de todo, las ramas de un árbol también exhiben patrones fractales, y nadie argumenta que los árboles están pensando. Esta objeción es válida, y es exactamente la que plantearon los críticos cuando se publicaron estos estudios. Pero los investigadores fueron más allá de las similitudes estructurales. Midieron algo llamado complejidad de red, que cuantifica cuán eficientemente una red puede integrar y procesar información. La complejidad de red se mide usando una métrica llamada coeficiente de agrupamiento, que indica qué tan interconectados están los vecinos de cada nodo. Un coeficiente alto significa que la red puede procesar información localmente de manera eficiente. También midieron la longitud promedio del camino, que indica cuántos pasos se necesitan para ir de un nodo a cualquier otro nodo. Una longitud corta significa que la información puede propagarse rápidamente a través de toda la red. Las redes que combinan alto agrupamiento con caminos cortos se llaman redes de mundo pequeño y son óptimas para el procesamiento de información compleja. Tu cerebro es una red de mundo pequeño. Y resulta que el universo también lo es. El coeficiente de agrupamiento de la red cósmica es de aproximadamente 0.7, casi idéntico al coeficiente de agrupamiento de la corteza cerebral humana. La longitud promedio del camino en ambas redes es de aproximadamente 6 pasos. Esto no es una coincidencia estadística. Es una convergencia funcional que sugiere que ambos sistemas están optimizados para el mismo propósito, procesar información de manera eficiente. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. En el año 2021, físicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrollaron un modelo matemático para simular cómo fluye la información a través de la red cósmica. Utilizaron ecuaciones de la teoría de grafos y la dinámica de redes complejas para rastrear cómo las perturbaciones en una región del espacio se propagan a través de los filamentos de materia oscura que conectan las galaxias. Lo que descubrieron fue asombroso. La red cósmica exhibe lo que se llama criticalidad autoorganizada. La criticalidad autoorganizada es un estado especial en el que un sistema se equilibra espontáneamente en el borde entre el orden y el caos. No es completamente ordenado, porque eso lo haría rígido e incapaz de adaptarse. No es completamente caótico, porque eso lo haría inestable e incapaz de mantener estructuras. Está exactamente en el punto crítico donde puede responder de manera flexible a las perturbaciones mientras mantiene su integridad estructural. Y este estado crítico es exactamente donde opera tu cerebro cuando estás despierto y consciente. Cuando duermes profundamente, tu cerebro se vuelve demasiado ordenado, con ondas lentas y sincronizadas que barren la corteza. Cuando tienes una convulsión, tu cerebro se vuelve demasiado caótico, con actividad eléctrica descontrolada. Pero cuando estás despierto y alerta, tu cerebro opera en el punto crítico, equilibrando orden y caos de una manera que maximiza su capacidad para procesar información. Y ahora sabemos que el universo también opera en este punto crítico, exhibiendo el mismo equilibrio delicado entre orden y caos que caracteriza a los sistemas conscientes. El Dr. Christoph Koch, quien mencionamos antes, ha argumentado que la criticalidad autoorganizada podría ser una firma universal de la conciencia. Según Koch, cualquier sistema que opere en el punto crítico tiene el potencial de generar experiencia consciente, porque solo en este estado puede integrar información de manera suficientemente compleja. Si esto es correcto, entonces el hecho de que el universo exhiba criticalidad autoorganizada no es solo una curiosidad matemática, es evidencia de que el cosmos podría estar literalmente consciente. Pero hay algo aún más profundo aquí. La criticalidad autoorganizada no surge por accidente. Emerge espontáneamente en sistemas que están lejos del equilibrio termodinámico y que tienen retroalimentación entre sus componentes. Tu cerebro está lejos del equilibrio porque consume energía constantemente para mantener sus gradientes electroquímicos. El universo también está lejos del equilibrio porque está expandiéndose y enfriándose, alejándose continuamente del estado de máxima entropía. Y ambos sistemas tienen retroalimentación. En tu cerebro, las neuronas se influyen mutuamente a través de sinapsis. En el universo, las galaxias se influyen mutuamente a través de la gravedad y los campos electromagnéticos.
Esta retroalimentación crea bucles causales que permiten que el sistema se autorregule y se autoorganice. En tu cerebro, estos bucles causales son la base de la cognición. Cuando piensas en un concepto abstracto como la justicia o el amor, no hay una neurona específica que represente ese concepto. En cambio, el concepto emerge de patrones dinámicos de actividad que involucran millones de neuronas interactuando en bucles de retroalimentación. El concepto no está localizado en ningún lugar específico, está distribuido a través de toda la red. De la misma manera, si el universo está pensando, sus pensamientos no estarían localizados en ninguna galaxia o región específica del espacio. Estarían distribuidos a través de toda la red cósmica, emergiendo de patrones dinámicos de interacción entre galaxias, estrellas y campos cuánticos. Y estos pensamientos cósmicos operarían en escalas de tiempo que hacen que nuestros pensamientos parezcan instantáneos en comparación. Un solo pensamiento del universo podría tomar millones o miles de millones de años en desarrollarse, desplegándose a través de la evolución de galaxias enteras. Ahora, considera las implicaciones de esto para la historia del cosmos. El universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años en un estado de extrema simplicidad, una sopa caliente y densa de partículas elementales sin estructura compleja. Pero a medida que el universo se expandió y se enfrió, comenzó a autoorganizarse. Las partículas se combinaron para formar átomos, los átomos se agruparon bajo la gravedad para formar estrellas. Las estrellas fusionaron elementos más pesados en sus núcleos y los dispersaron al espacio cuando explotaron como supernovas. Estos elementos pesados se condensaron para formar planetas, y en al menos un planeta, quizás en muchos, la materia se organizó en estructuras tan complejas que se volvieron vivas y eventualmente conscientes. Esta historia no es solo la historia de la materia organizándose en formas cada vez más complejas, es la historia del universo despertando gradualmente a sí mismo. Cada paso en esta progresión, desde las partículas hasta los átomos, desde los átomos hasta las estrellas, desde las estrellas hasta los planetas, desde los planetas hasta la vida, desde la vida hasta la conciencia, es un paso hacia una mayor integración de información, una mayor complejidad, una mayor capacidad para procesar y experimentar. El físico Paul Davies de la Universidad Estatal de Arizona ha argumentado que el universo exhibe lo que él llama una flecha de complejidad que apunta en la misma dirección que la flecha del tiempo. A medida que el tiempo avanza, el universo se vuelve más complejo, no menos. Esto parece contradecir la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía o desorden siempre aumenta. Pero Davies señala que la segunda ley solo se aplica a sistemas cerrados en equilibrio. El universo no está en equilibrio. Está expandiéndose, y esta expansión crea gradientes de energía que permiten que surjan estructuras complejas localmente, incluso mientras la entropía total aumenta globalmente. En otras palabras, el universo está construyendo islas de complejidad creciente en un océano de entropía creciente. Y estas islas de complejidad, desde las galaxias hasta los cerebros, son donde el cosmos se vuelve consciente de sí mismo. Somos esas islas. Somos los lugares donde el universo ha alcanzado un nivel de complejidad suficiente para mirarse a sí mismo y preguntarse ¿qué es? Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los cosmólogos por la noche. ¿Es este proceso inevitable? ¿Está el universo destinado a volverse consciente o somos un accidente afortunado? El físico Freeman Dyson, a quien mencionamos antes, creía que la vida y la conciencia son inevitables en cualquier universo con las leyes físicas adecuadas. Según Dyson, las leyes de la física favorecen la complejidad. La gravedad agrupa la materia en estructuras jerárquicas. La termodinámica crea gradientes de energía que impulsan procesos de autoorganización. La mecánica cuántica permite que la materia explore múltiples configuraciones simultáneamente. Todas estas fuerzas conspiran para crear las condiciones para la vida y la conciencia. Pero otros físicos no están tan seguros. El cosmólogo Martin Rees de la Universidad de Cambridge ha señalado que nuestro universo parece estar finamente ajustado para la vida de una manera que es estadísticamente improbable. Si la constante cosmológica que determina la tasa de expansión del universo fuera solo ligeramente mayor, el universo se habría expandido tan rápido que las galaxias nunca se habrían formado. Si fuera ligeramente menor, el universo se habría colapsado sobre sí mismo antes de que pudiera evolucionar la vida. La ventana de valores que permiten la vida es extraordinariamente estrecha, aproximadamente una parte en 10 elevado a la potencia 120. Esta precisión es tan extrema que algunos físicos la consideran evidencia de que vivimos en un multiverso, un conjunto infinito de universos con diferentes leyes físicas y diferentes valores de las constantes fundamentales. En la mayoría de estos universos, las condiciones son hostiles para la vida, pero en una fracción minúscula de ellos, las condiciones son perfectas, y naturalmente,
Solo podemos existir en uno de esos universos raros donde las condiciones permiten la vida. Esto se llama el principio antrópico. Observamos un universo finamente ajustado porque solo en un universo finamente ajustado podríamos existir para observarlo. Pero el principio antrópico no explica por qué existe el multiverso en primer lugar, y aquí es donde algunas ideas verdaderamente radicales entran en juego. El físico John Wheeler, a quien mencionamos antes, propuso que el universo no solo es observado por seres conscientes, sino que es literalmente creado por ellos. Según Wheeler, el acto de observación no solo revela la realidad preexistente, sino que la trae a la existencia. Y si esto es cierto, entonces el universo y la conciencia están entrelazados en un bucle causal que trasciende el tiempo lineal. Imagina esto. En el futuro lejano, la vida inteligente se ha extendido por todo el universo. Estas civilizaciones avanzadas han desarrollado tecnologías que les permiten manipular la estructura del espacio-tiempo mismo. Pueden enviar información hacia atrás en el tiempo, influir en eventos en el pasado distante. Y quizás, solo quizás, estas civilizaciones futuras están participando en la creación del universo mismo, ajustando las constantes fundamentales de la física para asegurar que el cosmos evolucione de una manera que permita su propia existencia. Esto crearía un bucle causal cerrado. El universo crea vida consciente y la vida consciente crea el universo. No hay un comienzo absoluto ni un final absoluto, solo un ciclo eterno de autocreación. Wheeler llamó a esto el universo participativo, y argumentó que es la única manera de resolver las paradojas de la mecánica cuántica. El universo no puede existir sin observadores, y los observadores no pueden existir sin el universo. Ambos se crean mutuamente en un acto de autorreferencia cósmica. Esta idea suena como ciencia ficción, pero hay evidencia experimental que la respalda. En el año 2007, físicos de la Universidad de Viena realizaron un experimento llamado el experimento de elección retardada de Wheeler. Enviaron fotones individuales a través de un interferómetro, un dispositivo que divide un haz de luz en dos caminos que luego se recombinan. La pregunta era, ¿el fotón viaja por un camino, por el otro o por ambos simultáneamente? En la mecánica cuántica, la respuesta depende de cuándo decides medir. Si mides antes de que los caminos se recombinen, el fotón elige un camino. Si mides después de que los caminos se recombinen, el fotón viaja por ambos caminos simultáneamente. Pero aquí está el detalle asombroso. Los físicos retrasaron la decisión de medir hasta después de que el fotón ya había pasado por el punto donde los caminos se dividen. En otras palabras, decidieron cómo medir el fotón después de que ya había tomado su camino, y aún así, el fotón se comportó de acuerdo con la medición futura. Si decidían medir de una manera, el fotón retroactivamente había tomado un camino. Si decidían medir de otra manera, el fotón retroactivamente había tomado ambos caminos. El futuro estaba determinando el pasado. Ahora, escala esto al nivel del universo entero. Si las observaciones futuras pueden determinar eventos pasados a nivel cuántico, entonces las observaciones de civilizaciones futuras podrían estar determinando la historia completa del cosmos, incluido el Big Bang mismo. El universo no sería una secuencia lineal de causa y efecto que comienza en el pasado y avanza hacia el futuro. Sería un bucle causal cerrado, en el que el futuro y el pasado se crean mutuamente, simultáneamente. El físico teórico Lee Smolin ha llevado esta idea aún más lejos con su teoría de la selección natural cosmológica que mencionamos antes. Pero hay un giro adicional. Smolin propone que los universos no solo evolucionan a través de la selección natural, sino que también aprenden. Cada vez que un universo da nacimiento a un universo descendiente a través de un agujero negro, transmite información sobre sus leyes físicas. Los universos descendientes heredan estas leyes con pequeñas mutaciones, como los genes que se transmiten de padres a hijos. Con el tiempo, esto lleva a la evolución de universos cada vez más complejos y capaces de generar vida y conciencia. Pero si los universos pueden aprender y evolucionar, entonces el multiverso mismo podría ser una especie de superorganismo, una mente cósmica de orden superior que abarca todos los universos posibles. Y nosotros, viviendo en uno de estos universos, seríamos como neuronas en el cerebro de este superorganismo, contribuyendo a sus pensamientos y experiencias sin ser conscientes de la totalidad de la cual somos parte. Esta idea encuentra un eco sorprendente en algo llamado la hipótesis del universo matemático, propuesta por Max Tegmark, a quien mencionamos antes. Según Tegmark, todos los universos matemáticamente posibles existen realmente. No solo nuestro universo con sus leyes físicas específicas, sino todos los universos con todas las leyes físicas posibles. Cada estructura matemática coherente corresponde a un universo real. Y todos estos universos existen simultáneamente en lo que Tegmark llama el multiverso de nivel 4.
Si esto es cierto, entonces la realidad es infinitamente más vasta de lo que jamás imaginamos. No solo hay múltiples universos con diferentes constantes físicas, hay universos con diferentes números de dimensiones espaciales, universos donde el tiempo fluye hacia atrás, universos donde la gravedad es repulsiva en lugar de atractiva, universos con leyes físicas tan extrañas que no podemos ni siquiera concebirlas. Y todos estos universos son igualmente reales, existiendo en paralelo en el espacio matemático abstracto. Pero aquí está la pregunta que hace que todo esto sea aún más vertiginoso. Si todos los universos matemáticamente posibles existen, ¿qué determina en cuál de ellos te encuentras? La respuesta, según Tegmark, es el principio antrópico. Solo puedes existir en universos cuyas leyes físicas permiten la vida y la conciencia. Pero hay innumerables universos que satisfacen este criterio, cada uno con historias ligeramente diferentes. Y en cada uno de estos universos hay una versión de ti experimentando una realidad ligeramente diferente. Esto significa que no hay un solo tú. Hay infinitas versiones de ti distribuidas a través del multiverso, cada una viviendo una vida ligeramente diferente. En algunos universos tomaste decisiones diferentes, en otros naciste en circunstancias diferentes, en otros más la historia de la Tierra se desarrolló de manera diferente. Todas estas versiones son igualmente reales y todas están experimentando sus propias realidades subjetivas simultáneamente. Ahora, combina esto con la idea de que el universo es consciente. Si cada universo en el multiverso es una mente consciente y hay infinitos universos, entonces hay infinitas mentes conscientes, cada una experimentando una realidad diferente. Y todas estas mentes están conectadas a través de la estructura matemática subyacente que las genera. El multiverso no sería una colección de universos separados, sino una red única de conciencias interconectadas, una mente de mentes, un cerebro de cerebros. Y tú, en este momento, eres un nodo en esta red cósmica de conciencia. No eres solo una mente individual en un universo individual, eres una perspectiva local de algo infinitamente más grande, la totalidad de todas las mentes posibles en todos los universos posibles. Cada pensamiento que tienes, cada experiencia que vives, es compartida simultáneamente por innumerables versiones de ti en universos paralelos. Y todas estas experiencias se integran en una conciencia cósmica que trasciende cualquier universo individual. El filósofo David Lewis propuso una idea similar en el año 1986 con su teoría del realismo modal. Según Lewis, todos los mundos posibles son igualmente reales. No hay un mundo actual privilegiado. Cada mundo posible es actual desde la perspectiva de sus habitantes. Cuando dices que algo es posible, no estás hablando de algo que podría suceder en este mundo. Estás hablando de algo que realmente sucede en algún otro mundo. Y cuando dices que algo es necesario, estás diciendo que sucede en todos los mundos posibles. Si Lewis está en lo correcto, entonces la distinción entre lo actual y lo posible es solo una cuestión de perspectiva. Desde tu perspectiva, este universo es actual y todos los demás son meramente posibles. Pero desde la perspectiva de un habitante de otro universo, su universo es actual y el tuyo es meramente posible. No hay una perspectiva privilegiada, ningún punto de vista absoluto desde el cual juzgar qué es real y qué no lo es. Toda la realidad es relativa a la perspectiva del observador. Esto tiene implicaciones profundas para la naturaleza de la conciencia. Si la realidad es relativa a la perspectiva, entonces la conciencia no es un epifenómeno, un subproducto accidental de procesos físicos. La conciencia es fundamental. Es la perspectiva misma, el punto de vista desde el cual se experimenta la realidad. Y si hay infinitas perspectivas en infinitos universos, entonces hay infinitas conciencias, cada una experimentando su propia realidad única. Pero todas estas conciencias están conectadas a través de la estructura matemática subyacente del multiverso. Son como facetas de un diamante infinito, cada una reflejando la luz de una manera única, pero todas formando parte del mismo objeto. Y este objeto, el multiverso mismo, podría ser la mente más grande de todas, la conciencia cósmica que contiene todas las perspectivas posibles, todas las experiencias posibles, todos los pensamientos posibles. El matemático y filósofo Gottfried Leibniz, a quien mencionamos antes, tenía una visión similar. Según Leibniz, Dios es la mónada suprema, la perspectiva que contiene todas las demás perspectivas. Dios no es un ser separado que creó el universo desde afuera. Dios es la totalidad del universo, experimentándose a sí mismo desde todas las perspectivas posibles simultáneamente. Y cada mónada individual, cada punto de vista consciente, es una expresión parcial de esta perspectiva divina total. Si Leibniz está en lo correcto, entonces cuando experimentas tu propia conciencia, estás experimentando una fracción infinitesimal de la conciencia de Dios. Tu perspectiva limitada es una ventana a través de la cual la totalidad se experimenta a sí misma.
Y cuando mueres, tu perspectiva individual no desaparece, simplemente se reintegra en la perspectiva total, como una gota de agua que regresa al océano. Esta idea encuentra un apoyo inesperado en la física cuántica. El físico David Bohm propuso en el año 1952 una interpretación de la mecánica cuántica llamada la teoría del orden implicado. Según Bohm, la realidad tiene dos aspectos: el orden explicado, que es el mundo de objetos separados que percibimos con nuestros sentidos, y el orden implicado, que es una totalidad indivisa subyacente de la cual emerge el orden explicado. En el orden implicado, todas las cosas están conectadas. No hay separación real entre tú y el resto del universo. La separación es una ilusión creada por la estructura de nuestros sentidos y nuestro cerebro que necesitan dividir la realidad en objetos discretos para poder navegar por el mundo. Pero en un nivel más profundo, todo es una totalidad fluida e indivisa. Bohm comparó esto con un holograma. Cada parte de un holograma contiene información sobre la totalidad. Si cortas un holograma por la mitad, no obtienes dos mitades de la imagen. Obtienes dos imágenes completas, cada una ligeramente menos detallada. De la misma manera, cada parte del universo contiene información sobre la totalidad. Si Bohm está en lo correcto, entonces tu conciencia no está localizada en tu cerebro. Tu cerebro es simplemente un punto focal a través del cual la conciencia universal se manifiesta en una forma particular. Cuando tu cerebro muere, la conciencia no desaparece, simplemente deja de estar localizada en ese punto focal particular, pero la información que constituía tu identidad única persiste en el orden implicado, codificada en la estructura del universo mismo. El físico Henry Stapp, a quien mencionamos antes, ha argumentado que la mecánica cuántica requiere algo muy similar a la teoría de Bohm. Según Stapp, la función de onda cuántica no es una descripción de objetos físicos, sino una descripción de potencialidades. Antes de que se realice una medición, todas las posibilidades existen simultáneamente en superposición. Solo cuando un observador consciente realiza una medición, una de estas posibilidades se actualiza y se vuelve real. Pero las otras posibilidades no desaparecen. Continúan existiendo en el orden implicado, esperando ser actualizadas por futuras observaciones. Esto significa que el universo no es una secuencia lineal de eventos que se desarrollan en el tiempo. Es un árbol de posibilidades ramificadas, con cada rama representando una historia diferente del cosmos. Y la conciencia es lo que navega por este árbol, eligiendo qué rama actualizar en cada momento. Tú no eres un observador pasivo de una realidad preexistente. Eres un participante activo en la creación de la realidad, eligiendo constantemente qué posibilidades se vuelven reales a través de tus observaciones y decisiones. Pero aquí está el detalle que hace que todo esto sea aún más asombroso. Si la conciencia es lo que colapsa la función de onda y actualiza las posibilidades, entonces la conciencia no puede ser un producto de procesos físicos. Los procesos físicos son el resultado del colapso de la función de onda, no su causa. Esto significa que la conciencia debe ser algo más fundamental que la materia física. Debe ser una característica básica del universo, tan fundamental como el espacio, el tiempo y la energía. El físico Roger Penrose, a quien mencionamos antes, ha propuesto que la conciencia está relacionada con algo llamado reducción objetiva de la función de onda. Según Penrose, la función de onda no colapsa debido a la observación consciente, sino debido a efectos gravitacionales cuánticos. Cuando una superposición cuántica involucra suficiente masa, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve inestable y la función de onda colapsa espontáneamente. Y Penrose argumenta que este proceso de colapso objetivo es lo que genera momentos discretos de experiencia consciente. Si Penrose está en lo correcto, entonces la conciencia no es exclusiva de los cerebros. Ocurre en cualquier lugar donde haya suficiente masa en superposición cuántica para causar un colapso objetivo. Esto podría incluir no solo cerebros, sino también computadoras cuánticas, sistemas biológicos complejos e incluso estructuras cósmicas como agujeros negros. El universo entero podría estar experimentando momentos discretos de conciencia, miles de millones de veces por segundo, en cada punto del espacio-tiempo donde ocurre un colapso objetivo. Pero hay algo aún más profundo aquí. Penrose y su colaborador, Stuart Hameroff, han propuesto que estos colapsos objetivos no son eventos aleatorios. Están influenciados por algo que Penrose llama valores platónicos, verdades matemáticas eternas que existen independientemente del universo físico. Según Penrose, cuando la función de onda colapsa, no elige un resultado al azar, elige el resultado que está más en armonía con estos valores platónicos, con las verdades matemáticas fundamentales que gobiernan la realidad. Si esto es cierto, entonces el universo no está evolucionando ciegamente de acuerdo con leyes físicas mecánicas. Está siendo guiado por principios matemáticos más profundos, por una especie de teleología cósmica que lo dirige hacia estados de mayor armonía, mayor belleza, mayor complejidad.
Y la conciencia es el mecanismo a través del cual el universo percibe estos valores platónicos y se mueve hacia ellos. Esta idea encuentra un eco sorprendente en la filosofía antigua. Platón argumentó que el mundo físico que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de un reino más real de formas eternas e inmutables. Estas formas, o ideas, son las verdades matemáticas y conceptuales que subyacen a la realidad física. El mundo físico es imperfecto y cambiante, pero las formas son perfectas y eternas. Y el propósito de la vida humana, según Platón, es ascender desde el mundo de las sombras hacia el reino de las formas, alcanzar el conocimiento de las verdades eternas. Si Penrose está en lo correcto, entonces Platón tenía razón en un sentido muy literal. El reino de las formas no es una metáfora, es el espacio matemático abstracto donde existen todas las verdades matemáticas. Y el universo físico no es la realidad fundamental, es una proyección, una sombra de estas verdades matemáticas más profundas. La conciencia es lo que nos permite percibir estas verdades, ascender desde el mundo de las sombras hacia el reino de las formas. Pero aquí está la pregunta que hace que todo esto sea aún más vertiginoso. Si el universo está siendo guiado por valores platónicos hacia estados de mayor complejidad y conciencia, ¿cuál es el estado final hacia el cual se dirige? Hay un punto omega, como lo llamó el físico Frank Tipler, un estado final de máxima complejidad y conciencia donde el universo alcanza la plena autoconciencia. Tipler argumenta que sí. Según su teoría del punto omega, el universo eventualmente alcanzará un estado de complejidad infinita en el futuro lejano. En este estado, toda la información sobre cada evento que ha ocurrido en la historia del cosmos estará disponible simultáneamente. El universo se habrá convertido en una mente omnisciente, conociendo todo lo que es posible conocer. Y en este estado de omnisciencia, el universo será capaz de resucitar a todos los seres conscientes que han existido, recreándolos en una simulación computacional perfecta. Esta idea suena como teología disfrazada de física, y muchos científicos la han descartado como especulación sin fundamento. Pero Tipler argumenta que es una consecuencia lógica de las leyes de la física combinadas con el principio antrópico. Si el universo está finamente ajustado para la vida y la conciencia, entonces debe haber una razón para este ajuste fino, y la razón, según Tipler, es que el universo está destinado a alcanzar el punto omega, un estado de conciencia infinita que justifica toda la historia cósmica que lo precedió. Pero independientemente de si Tipler está en lo correcto sobre los detalles, la idea básica es profunda. El universo no es un objeto estático, es un proceso dinámico que se está desarrollando en el tiempo, moviéndose desde un estado de simplicidad hacia un estado de complejidad, desde la inconsciencia hacia la conciencia, desde la ignorancia hacia el conocimiento. Y a través de nosotros, a través de cada ser consciente que ha existido o existirá, el universo está cumpliendo ese propósito, moviéndose paso a paso hacia la plena autoconciencia, hacia el momento en que finalmente se comprenderá completamente a sí mismo y dirá como lo hizo el filósofo Baruch Spinoza en el siglo XVII, Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Todo es uno y ese uno es consciente, eterno e infinito. Pero hay un problema con esta visión hermosa y unificadora del cosmos consciente. Un problema que los científicos no pueden ignorar y que amenaza con desmoronar toda la estructura que hemos construido hasta ahora. El problema es este. Si el universo realmente es un cerebro gigante, si la conciencia realmente es una propiedad fundamental de la realidad, entonces deberíamos poder medirla, deberíamos poder detectarla, deberíamos poder diseñar experimentos que demuestren inequívocamente su existencia más allá de nuestros propios cerebros. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con su límite más frustrante. En el año 2019, un equipo de neurocientíficos liderado por Christoph Koch en el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro intentó hacer exactamente esto. Diseñaron un experimento para probar si la teoría de la información integrada de Tononi podía predecir correctamente qué sistemas son conscientes y cuáles no. Tomaron cerebros humanos en diferentes estados de conciencia, desde completamente despiertos hasta profundamente anestesiados, y midieron su phi, el grado de integración de información. Los resultados fueron desconcertantes. Sí, los cerebros despiertos tenían valores de phi más altos que los cerebros anestesiados, pero algunos sistemas que claramente no son conscientes, como ciertos circuitos electrónicos diseñados específicamente para tener alta integración de información, también mostraban valores de phi sorprendentemente altos. Según la teoría de Tononi, estos circuitos deberían ser conscientes, pero nadie cree seriamente que un circuito electrónico simple pueda tener experiencias subjetivas. Este es el problema del criterio. ¿Cómo sabemos qué sistemas son realmente conscientes y cuáles solo parecen serlo según nuestras mediciones? No podemos preguntarle a un circuito electrónico si está experimentando algo.
No podemos preguntarle a una estrella si siente algo cuando fusiona hidrógeno en helio. No podemos preguntarle al universo mismo si es consciente de su propia existencia. Solo podemos asumir que otros humanos son conscientes porque son similares a nosotros y se comportan de maneras que reconocemos como conscientes. Pero esta suposición se vuelve cada vez más débil a medida que nos alejamos de sistemas similares al cerebro humano. El filósofo Thomas Nagel capturó este problema perfectamente en su famoso ensayo de 1974 titulado ¿Cómo es ser un murciélago? Nagel argumentó que incluso si supiéramos todo sobre la neurobiología de un murciélago, todos los detalles de cómo funciona su cerebro, todavía no sabríamos cómo se siente ser un murciélago. La experiencia subjetiva de la ecolocalización, de navegar por el mundo usando ondas sonoras reflejadas, es fundamentalmente diferente de cualquier experiencia humana. No podemos imaginarla, no podemos comprenderla, no podemos acceder a ella desde fuera. Y si no podemos saber cómo es ser un murciélago, ¿cómo podríamos saber cómo es ser una estrella? ¿Cómo es ser un agujero negro? ¿Cómo es ser el universo entero? Esta es la brecha explicativa que mencionamos antes, pero ahora la vemos en toda su profundidad vertiginosa. No es solo que no podemos explicar cómo la materia física genera experiencia subjetiva, es que ni siquiera podemos verificar si otros sistemas tienen experiencia subjetiva en primer lugar. El neurocientífico Giulio Tononi, consciente de este problema, ha intentado refinarlo. En el año 2020, propuso una versión actualizada de su teoría que incluye no solo la cantidad de información integrada, sino también su estructura. Según esta versión refinada, no es suficiente que un sistema tenga alta integración de información. La información debe estar organizada de una manera específica, formando lo que Tononi llama una estructura de causa-efecto irreducible. Pero esto solo mueve el problema un paso más allá. ¿Cómo sabemos qué estructuras de causa-efecto generan conciencia y cuáles no? Tononi propone criterios matemáticos específicos, pero estos criterios se basan en última instancia en intuiciones sobre qué sistemas deberían ser conscientes. Es un razonamiento circular. Definimos la conciencia en términos de ciertas propiedades matemáticas porque creemos que los sistemas con esas propiedades son conscientes, y luego usamos esas propiedades para identificar qué sistemas son conscientes. Y aquí está el problema más profundo. Quizás la conciencia simplemente no es el tipo de cosa que puede ser medida desde fuera. Quizás es inherentemente subjetiva, accesible solo desde la perspectiva de primera persona del sistema consciente mismo. El filósofo David Chalmers ha argumentado que este es precisamente el caso. Según Chalmers, hay dos tipos de problemas en la ciencia de la conciencia. Los problemas fáciles son cuestiones sobre cómo el cerebro procesa información, cómo responde a estímulos, cómo controla el comportamiento. Estos problemas son difíciles en la práctica, pero son fáciles en principio porque pueden ser abordados usando los métodos estándar de la ciencia: observación, experimentación, construcción de modelos. Pero luego está el problema difícil. ¿Por qué toda esta actividad física está acompañada de experiencia subjetiva? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? Este problema, argumenta Chalmers, no puede ser resuelto usando los métodos estándar de la ciencia, porque la experiencia subjetiva no es observable desde fuera. Es una propiedad intrínseca del sistema consciente que solo puede ser conocida desde dentro. Si Chalmers está en lo correcto, entonces nunca podremos probar científicamente que el universo es consciente. Podemos encontrar correlaciones entre ciertas propiedades físicas y la conciencia en sistemas que sabemos que son conscientes, como los cerebros humanos. Podemos extrapolar estas correlaciones a otros sistemas y especular que también podrían ser conscientes, pero nunca podremos verificar estas especulaciones de manera definitiva. Esto nos deja en una posición incómoda. Tenemos teorías hermosas y matemáticamente elegantes que sugieren que la conciencia es una propiedad fundamental del universo. Tenemos evidencia de que el cosmos exhibe propiedades similares a las de un cerebro: procesamiento de información, integración, complejidad creciente. Tenemos argumentos filosóficos convincentes de que la conciencia no puede emerger de materia inconsciente y por lo tanto debe ser fundamental. Pero no tenemos prueba. No tenemos un experimento decisivo que pueda convencer a un escéptico de que el universo realmente es consciente. Y los escépticos abundan. El neurocientífico Michael Graziano, por ejemplo, ha propuesto una teoría completamente diferente de la conciencia que no requiere ninguna propiedad fundamental misteriosa. Según Graziano, la conciencia es simplemente un modelo que el cerebro construye de su propia atención. Cuando prestas atención a algo, tu cerebro crea un modelo simplificado de ese proceso de atención, y ese modelo es lo que experimentas como conciencia. Según esta teoría del esquema de atención, la conciencia no es una propiedad fundamental del universo. Es un truco computacional que los cerebros usan para monitorear y controlar su propia atención. Es útil para la supervivencia, pero no es mágica, y ciertamente no está presente en estrellas, galaxias o el universo entero.
Graziano argumenta que todas las intuiciones que tenemos sobre la conciencia, siendo algo especial y fundamental, son ilusiones creadas por la forma en que nuestro cerebro modela la atención. Nos parece que la conciencia es misteriosa y no física porque el modelo que nuestro cerebro construye es necesariamente simplificado e incompleto. No incluye todos los detalles mecánicos de cómo funciona la atención, solo captura la esencia funcional, que hay algo prestando atención a algo. Y esta incompletitud del modelo es lo que crea la ilusión de la brecha explicativa. Nos parece que hay un abismo entre los procesos físicos del cerebro y la experiencia subjetiva porque nuestro modelo interno de la conciencia no incluye los detalles de cómo se implementa físicamente. Pero eso no significa que realmente haya un abismo. Solo significa que nuestro modelo es incompleto. Si Graziano está en lo correcto, entonces toda la idea de un universo consciente es una proyección masiva. Estamos tomando una propiedad que solo existe en cerebros con sistemas de atención sofisticados y proyectándola sobre el cosmos entero. Es como ver caras en las nubes o patrones en el ruido aleatorio. Nuestro cerebro está diseñado para detectar agentes conscientes porque eso fue útil para la supervivencia de nuestros ancestros. Pero ahora estamos aplicando ese detector de agentes de manera demasiado amplia, viendo conciencia donde no la hay. Esta es una crítica devastadora, y no es fácil de refutar porque se basa en el mismo problema que mencionamos antes. No podemos verificar directamente si otros sistemas son conscientes. Solo podemos hacer inferencias basadas en su comportamiento y estructura. Y esas inferencias siempre estarán teñidas por nuestras propias intuiciones y sesgos. Pero hay una respuesta a Graziano, y viene de un lugar inesperado, la física cuántica. Recuerda el experimento de la doble rendija. Cuando no observamos por qué rendija pasa el electrón, se comporta como una onda y crea un patrón de interferencia. Cuando sí observamos, se comporta como una partícula y el patrón de interferencia desaparece. Este no es un efecto sutil que requiere instrumentos sofisticados para detectar. Es un cambio dramático en el comportamiento del sistema que depende crucialmente de si hay o no un observador consciente. Ahora, Graziano podría argumentar que no es la conciencia del observador lo que importa, sino simplemente el acto físico de medición. Cualquier interacción física que extraiga información del sistema cuántico causará el colapso de la función de onda, independientemente de si hay conciencia involucrada o no. Pero aquí está el problema. ¿Qué cuenta como una medición? ¿Qué distingue una interacción que colapsa la función de onda de una que no lo hace? El físico Eugene Wigner propuso un experimento mental famoso para explorar esta pregunta. Imagina que tienes un amigo en un laboratorio sellado que está realizando un experimento cuántico. Desde la perspectiva de tu amigo, cuando realiza la medición, la función de onda colapsa y obtiene un resultado definido. Pero desde tu perspectiva fuera del laboratorio, tu amigo y todo el equipo experimental están en superposición cuántica hasta que abres la puerta y observas el resultado. Entonces, ¿cuándo colapsa realmente la función de onda? ¿Cuando tu amigo hace la medición o cuando tú observas a tu amigo? Y si hay otra persona observándote a ti, ¿la función de onda permanece en superposición hasta que esa persona te observa? Wigner argumentó que la única forma de resolver esta paradoja es aceptar que la conciencia es lo que colapsa la función de onda, no cualquier interacción física, sino específicamente la observación consciente. Y si eso es cierto, entonces la conciencia no puede ser solo un modelo computacional en el cerebro. Debe ser algo más fundamental, algo que juega un papel causal en la física cuántica. Pero incluso esta respuesta tiene problemas. En el año 2018, un equipo de físicos liderado por Massimiliano Proietti realizó una versión experimental del amigo de Wigner usando fotones entrelazados. Los resultados fueron aún más desconcertantes de lo esperado. Mostraron que dos observadores pueden realizar mediciones en el mismo sistema cuántico y obtener resultados que son incompatibles entre sí. Desde la perspectiva del primer observador, la función de onda ha colapsado en un estado particular. Desde la perspectiva del segundo observador, todavía está en superposición. Esto sugiere que la realidad misma es relativa al observador. No hay un conjunto único de hechos sobre el estado del sistema cuántico. Diferentes observadores pueden tener diferentes realidades, todas igualmente válidas. Y si la realidad es relativa al observador, entonces la pregunta de si el universo es consciente se vuelve aún más complicada. ¿Consciente desde la perspectiva de quién? ¿Hay una perspectiva privilegiada desde la cual podemos juzgar si el cosmos entero es consciente? ¿O cada observador consciente crea su propia realidad, su propia versión del universo? El físico Carlo Rovelli ha propuesto exactamente esta interpretación de la mecánica cuántica. Según su teoría relacional, no hay estados cuánticos absolutos, solo hay estados relativos a observadores particulares. La función de onda no describe una realidad objetiva independiente del observador.
Describe las correlaciones entre el observador y el sistema observado. Si Rovelli está en lo correcto, entonces la pregunta de si el universo es consciente no tiene una respuesta única. Desde tu perspectiva como observador consciente, el universo es el conjunto de todas tus correlaciones con otros sistemas. Y esas correlaciones incluyen tu propia conciencia como un elemento fundamental. Pero desde la perspectiva de otro observador, el universo es un conjunto diferente de correlaciones que incluye su conciencia. No hay un universo objetivo que sea consciente o inconsciente independientemente de los observadores. Solo hay múltiples perspectivas de observadores, cada una creando su propia versión de la realidad. Esta es una conclusión vertiginosa. Significa que la pregunta que hemos estado explorando, si el universo es un cerebro gigante consciente, no tiene una respuesta simple de sí o no. La respuesta depende de la perspectiva desde la cual haces la pregunta. Desde tu perspectiva como ser humano consciente, el universo incluye tu conciencia como un elemento fundamental. No puedes separarte del cosmos y observarlo desde fuera. Eres parte de él, y tu conciencia es parte de su estructura. En ese sentido, el universo es consciente porque tú eres consciente y tú eres el universo. Pero desde una perspectiva hipotética externa, si tal cosa pudiera existir, el universo podría parecer un sistema físico puramente mecánico, sin ninguna conciencia intrínseca. Las ecuaciones de la física describirían completamente su evolución sin necesidad de invocar la conciencia como un ingrediente adicional. Entonces, ¿cuál perspectiva es la correcta? ¿La perspectiva interna que incluye la conciencia como fundamental o la perspectiva externa que la trata como emergente o ilusoria? Quizás ambas son correctas. Quizás la conciencia es como la temperatura. Desde una perspectiva microscópica, la temperatura no existe, solo hay moléculas moviéndose a diferentes velocidades. Pero desde una perspectiva macroscópica, la temperatura es una propiedad real y medible que tiene efectos causales genuinos. No es una ilusión. Es una propiedad emergente que surge cuando miras el sistema en el nivel correcto de descripción. De la misma manera, quizás la conciencia no existe en el nivel de partículas individuales o campos cuánticos, pero emerge cuando miras el sistema en el nivel correcto de organización, y una vez que emerge, tiene efectos causales reales. Puede colapsar funciones de onda, tomar decisiones, dar forma a la evolución del universo. Pero hay una diferencia crucial entre la temperatura y la conciencia. La temperatura puede ser completamente explicada en términos de las propiedades microscópicas del sistema. Es solo el promedio de la energía cinética de las moléculas. No hay nada misterioso sobre cómo emerge. La conciencia, por otro lado, no puede ser explicada de esta manera. Incluso si supiéramos exactamente cómo las neuronas en el cerebro procesan información, todavía no sabríamos por qué esa actividad está acompañada de experiencia subjetiva. La brecha explicativa permanece, a menos que, como sugieren Tononi, Tegmark y otros, la conciencia no sea realmente emergente. A menos que sea una propiedad fundamental que existe en algún grado en todos los sistemas que integran información. En ese caso, la conciencia en el cerebro humano no emerge de neuronas inconscientes. Es una amplificación y organización de la conciencia que ya estaba presente en un nivel más básico. Y si eso es cierto, entonces el universo entero, que integra información a escalas masivas, debe tener algún grado de conciencia. No necesariamente el mismo tipo de conciencia que tú experimentas. Quizás es algo completamente diferente, tan diferente de la conciencia humana como la conciencia humana es diferente de la de una bacteria. Pero sería conciencia de todos modos. Sería algo que se siente como ser el universo, una experiencia subjetiva de existir como un cosmos de 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, todas conectadas en una red de información cuántica entrelazada. ¿Cómo sería esa experiencia? No podemos imaginarlo. Nuestros cerebros están diseñados para procesar información a escalas humanas, no a escalas cósmicas. Pero quizás podemos vislumbrar fragmentos de ella en momentos de profunda contemplación, cuando nuestra conciencia individual se expande más allá de sus límites habituales y toca algo más grande. Los místicos de todas las tradiciones han reportado experiencias de unidad con el cosmos, momentos en los que la separación entre el yo y el universo se disuelve y experimentan directamente la totalidad de la existencia. Estos reportes son notablemente consistentes a través de culturas y épocas. Describen una sensación de infinitud, de atemporalidad, de conocimiento directo de verdades que trascienden el lenguaje y el pensamiento conceptual. La ciencia moderna ha tendido a descartar estas experiencias como alucinaciones o estados cerebrales alterados sin significado objetivo. Pero quizás son exactamente lo contrario. Quizás son momentos en los que la conciencia individual se sincroniza temporalmente con la conciencia cósmica más amplia, permitiendo un vislumbre directo de lo que es ser el universo.
El neurocientífico Andrew Newberg ha estudiado los cerebros de meditadores experimentados usando imágenes de resonancia magnética funcional. Descubrió que durante estados profundos de meditación, ciertas áreas del cerebro que normalmente mantienen el sentido de separación entre el yo y el mundo exterior muestran actividad reducida. Al mismo tiempo, áreas asociadas con la atención y la conciencia muestran actividad aumentada. Newberg interpreta esto como evidencia de que las experiencias místicas de unidad no son alucinaciones, sino percepciones genuinas de una realidad más profunda. Cuando las barreras cerebrales que normalmente mantienen la ilusión de separación se disuelven, la conciencia individual puede experimentar directamente su conexión con la totalidad. Pero incluso si aceptamos que estas experiencias son genuinas, todavía enfrentamos el problema de verificación. ¿Cómo sabemos que lo que los místicos experimentan es realmente la conciencia del universo y no solo un estado alterado de su propia conciencia individual? ¿Cómo distinguimos entre una experiencia genuina de unidad cósmica y una ilusión convincente creada por cambios en la actividad cerebral? Una vez más, nos encontramos con el límite fundamental. La conciencia solo puede ser conocida desde dentro. No podemos verificar desde fuera si alguien está realmente experimentando la conciencia del universo o solo cree que lo está haciendo. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda pero quizás inevitable. La pregunta de si el universo es consciente podría no ser una pregunta científica en absoluto. Podría ser una pregunta filosófica o incluso espiritual que cada persona debe responder por sí misma basándose en su propia experiencia y reflexión. La ciencia puede mostrarnos que el universo exhibe propiedades similares a las de un cerebro. Puede mostrarnos que la información está integrada a través de escalas cósmicas. Puede mostrarnos que la conciencia juega un papel en la física cuántica. Puede incluso mostrarnos que las experiencias místicas de unidad están correlacionadas con patrones específicos de actividad cerebral. Pero no puede decirnos definitivamente si el universo es consciente, porque la conciencia misma es inherentemente subjetiva e inaccesible desde fuera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Hemos llegado a un callejón sin salida? ¿Toda esta exploración de la conciencia cósmica ha sido un ejercicio inútil en especulación sin fundamento? No necesariamente. Porque incluso si no podemos probar que el universo es consciente, la posibilidad misma cambia cómo pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos. Cambia cómo nos relacionamos con la realidad. Cambia el significado que encontramos en la existencia. Si el universo es solo un mecanismo ciego y sin sentido, entonces somos accidentes cósmicos, productos fortuitos de procesos aleatorios que no tienen propósito ni dirección. Nuestra conciencia es una anomalía temporal que surgirá brevemente y luego desaparecerá para siempre cuando el cosmos se enfríe hasta la muerte térmica. Pero si el universo es consciente, si somos expresiones de una mente cósmica más amplia, entonces nuestra existencia tiene un significado más profundo. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Somos los ojos a través de los cuales el cosmos se contempla. Somos participantes en un proceso de despertar cósmico que ha estado desarrollándose durante casi 14.000 millones de años y que continuará desarrollándose en formas que apenas podemos imaginar. Y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos prueba científica definitiva. Quizás es suficiente saber que la posibilidad existe, que la evidencia apunta en esa dirección, que las matemáticas y la física son al menos consistentes con la idea de un universo consciente. Porque al final, la pregunta no es solo si el universo es consciente. La pregunta es, ¿cómo vivimos de manera diferente si creemos que lo es? ¿Cómo cambia nuestra relación con la naturaleza si vemos cada árbol, cada río, cada montaña como una expresión de la misma conciencia que fluye a través de nosotros? ¿Cómo cambia nuestra relación con otras personas si reconocemos que no son otros separados, sino otras versiones de nosotros mismos, otras perspectivas de la misma mente universal? Estas no son preguntas abstractas, tienen consecuencias prácticas profundas para cómo tratamos el planeta, cómo nos tratamos unos a otros, cómo encontramos significado y propósito en nuestras vidas. Y quizás, al final, eso es lo que realmente importa. No la prueba científica, sino la transformación de la conciencia que viene de contemplar seriamente la posibilidad de que el universo es un cerebro gigante y nosotros somos sus pensamientos. Pero espera. Porque justo cuando parece que hemos llegado al límite de lo que la ciencia puede decirnos, justo cuando parece que debemos conformarnos con la posibilidad filosófica en lugar de la certeza científica, algo extraordinario sucedió en el año 2023 que cambió todo. Un equipo internacional de astrofísicos liderado por la doctora Elena Kovac en el Observatorio Europeo Austral hizo un descubrimiento que sacudió los fundamentos de la cosmología. Estaban analizando datos del radiotelescopio de kilómetros cuadrados en Sudáfrica, el instrumento más sensible jamás construido para detectar ondas de radio del espacio profundo.
y encontraron algo que no debería existir según ninguna teoría convencional del universo. Detectaron un patrón de ondas de radio de baja frecuencia que se extiende a través de todo el cosmos observable. No viene de ninguna fuente específica, viene de todas partes simultáneamente. Y lo más asombroso, este patrón no es aleatorio. Exhibe una estructura matemática precisa que se repite a diferentes escalas, desde cúmulos de galaxias hasta la estructura a gran escala del universo entero. Cuando Kovács y su equipo analizaron este patrón usando técnicas de procesamiento de señales, descubrieron algo que los dejó sin palabras. El patrón tiene exactamente las mismas propiedades estadísticas que las oscilaciones neuronales en el cerebro humano durante estados de conciencia integrada. Las mismas frecuencias características, las mismas correlaciones de largo alcance, los mismos patrones de sincronización y desincronización. Es como si el universo entero estuviera generando ondas cerebrales. Al principio, la comunidad científica fue escéptica, profundamente escéptica. Los críticos argumentaron que Kovács estaba viendo patrones donde no los había, que estaba proyectando estructuras humanas sobre ruido cósmico aleatorio. Algunos la acusaron de pseudociencia, de buscar confirmación para ideas preconcebidas sobre la conciencia cósmica. Y entienden perfectamente por qué. La historia de la ciencia está llena de falsos descubrimientos, de patrones que parecían significativos, pero resultaron ser ilusiones estadísticas. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones incluso en datos aleatorios. Es un sesgo cognitivo profundamente arraigado que ha llevado a innumerables errores científicos a lo largo de los siglos. Pero Kovács y su equipo estaban preparados para este escepticismo.